buenas noches. Nos encontramos aquí otra vez en Antropoceno. Los jueves son de Antropoceno y a lo largo de toda la semana a través de nuestro canal Antropoceno en YouTube. Siempre con temas interesantes. Iniciamos ya este gélido junio con una actividad un poco más agronómica, con temas más interesantes en lo que tiene que ver con la parte productiva, sin dejar de meternos con los temas sociales, políticos que nos circundan. Hoy el formato es un poquito distinto. En lugar de tener una persona exclusiva hablando para nosotros, hacemos una conversación entre Mauricio Bartoli, periodista agropecuario muy conocido, y Gustavo Grobocopatel, que no merece hacer ningún aviso previo. Todo el mundo lo conoce como ingeniero agrónomo y como profesional de este medio. Así que a partir de este momento le damos la bienvenida a los dos y durante prácticamente media hora, 40 minutos dialogarán y a partir de allí abrimos el intercambio para todos los presentes. Adelante entonces Gustavo y adelante Mauricio. Mauricio, ¿querés hacer la presentación entonces? Cómo no, gracias Javier, gracias a Mariano, gracias a todos. La verdad que es un honor viendo el auditorio de personalidades que está participando. Yo quiero ser lo más directo posible, darle lugar a la palabra de Gustavo, que es la que queremos escuchar. Mi rol hoy pretenderá ser simplemente un facilitador de las expresiones de Gustavo, que yendo ya un poco a la presentación más puntual, yo creo que es una persona que, más allá de todas sus vertientes de actividades, a mí desde hace muchos años me gusta describirlo como un gran conversador, debatidor, que se anima a todos los debates. En cada nota no puedo evitar, cuando hablo de él, mencionar este tema. Me parece central y me parece que es su gran aporte, su gran legado de los últimos años, porque se ha animado a cualquier tipo de debate, cualquier tipo de charla, y siempre tratando de pensar fuera de la lógica de lo que se llama de la caja, siempre rompiendo paradigmas, tanto como lo ha hecho en lo productivo. También creo que es muy valioso su ruptura de paradigmas desde el pensamiento político y social, y así se ha bancado, vamos a decirlo casi acá en confianza, muchos lo conocen y son amigos de él también. Se ha bancado cachetazos con mucha valentía en este debate tan accidentado que tenemos en la Argentina. Y yo les propongo con todas intenciones de que les parezca válido. Como decía, realmente hay personas que me da mucho honor que me estén escuchando a mí 45 minutos, así que voy a tratar de que el cable sea Gustavo, que tiene más profundidad y más chapa, pero voy a tratar de facilitar esas expresiones de Gustavo, que es tan rico siempre en sus análisis, ¿no? Y les propongo dos ejes. O sea, el eje de toda la experiencia de Gustavo en términos de proyectos, en términos tecnológicos, en términos agronómicos, en términos de negocio, o sea, todo lo que se ha animado a emprender y que es tan valioso los éxitos que ha tenido como haber sabido superar algunos tropiezos, que vale decirlo, porque no hay que tampoco idealizar las situaciones. Me parece que es tan valioso haber superado algunos intentos fallidos y seguir adelante, como los éxitos obvios que ha tenido y sigue teniendo. Eso por un lado, digamos, el perfil más de los resultadistas, si quieren, de lo cuantitativo, tanto ya les digo, desde lo agronómico más básico del lote, a la apertura siempre de buscar la avanzada y estar en las cuestiones de punta de la tecnología, como su también vocación de ir un paso más allá en términos de pensamiento, podríamos decir, sociopolítico o filosófico. Me parece que ese pensar fuera de la caja, que es un poco lo que hoy vamos a integrar con esto de cómo las tecnologías, sean AgTech o como se llamen, pueden realmente dar nuevas oportunidades a lo que venimos viendo en la sociedad argentina y en el mundo en general. Pero vamos a hablar de la sociedad argentina, que parece que está estancada, que no podemos dar un paso hacia adelante, y sin embargo Gustavo se está animando con toda su interacción, como contaba recién, con los movimientos sociales de la economía popular, y está proponiendo, aprovechando las oportunidades de la pandemia, que ya no hay que pensarse en trabajar en el mismo lugar donde se vive. No es necesario eso, y eso permite pensar en nuevas posibilidades de desarrollo federal, de desarrollo de economías regionales. Bueno, nada que hasta acá no sepamos todos, pero me parece que Gustavo nos puede alumbrar
y eso es lo que voy a tratar de tirarle el pie para que él pueda contarnos todo lo que está haciendo en la Argentina y quizás con alguna experiencia también fuera de la Argentina que pueda alumbrar lo que tanto nos vela, es cómo salimos adelante en esta Argentina estancada y cómo podemos desarrollar las enormes oportunidades que todos los que estamos acá sabemos que tiene nuestro país y parece loco que no lo estemos aprovechando, ¿no? En ese sentido, nada, personaje, la persona de Gustavo ya todos lo conocen, no describiría más detalles de su personalidad, sí quería como tratar de proponerles enfocarnos en este aspecto, de cómo en una Argentina que parece estancada, él está viendo que hay nuevas oportunidades y está animándose a romper esa grieta que él mismo trata de que no se instale y hablar con mucha gente distinta y está proponiendo cosas. En ese sentido, Gustavo, por supuesto después me van a surgir preguntas puntuales, pero quería ver tu primera evolución de este planteo que estoy haciendo, a ver si te parece válido hacer una primera interpretación de cómo nos podés contar cómo estás tratando de romper ese estancamiento, pensar un poquito fuera de la caja en términos tanto productivo, tecnológico como sociopolíticos, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes, noches a todos, casi todos queridos amigos y que nos conocemos hace muchos años y con mucho afecto. Creo que el mundo que vivimos es un mundo realmente increíble en muchos aspectos. Por un lado tenés todo el tema de la convergencia tecnológica con lo que ya sabemos todos y con cosas increíbles que están ocurriendo y que pueden llegar a ocurrir y que van a ocurrir seguramente. Y por otro lado tenés una sociedad que es una realidad, digamos. Hay un 10% de indigentes según la UCA, es decir, gente que no tiene guita ni para llegar a comer todos los días. Y hay un 30% de pobreza, es decir, gente que alcanza a duras penas llegar a comer. Es bastante difícil, por lo menos para mí, pensar en la salida de Argentina, que es un país que amamos y que nos gusta y que están nuestros hijos y nuestros amigos y que queremos ver salir adelante, pensar algo sin pensar en esta parte de la población, que por distintos motivos, que podemos explicarlos de distinta manera, pero la realidad es esa. Hay casi un 40% de personas en la pobreza, 10% que no llegan a comer todos los días. Algunas de estas personas no es que no trabajan, sino que trabajan en changas y que realmente trabajan todos los días para cartoneros, los trapitos, agricultores familiares, en fin, distintas actividades que lo que se llama digamos, el colectivo de la economía popular, que no es gente que no trabaja, trabaja en trabajos informales. Hola. Sí, Te escuchamos, te escuchamos. En un momento te perdimos, pero te escuchamos perfectamente. Adelante. Porque yo lo tengo perdido. No, y bueno, entonces empecé a pensar en eso, ¿no? A meterme en ese mundo para tratar de entenderlo. Yo tengo una forma de aprender que es haciendo, o sea, me gusta leer los libros, me gustan los conceptos, me gustan los debates, pero fundamentalmente me gusta meterme en el terreno, ¿no? Y ver qué es lo que ocurre en el terreno. Ustedes me están escuchando, ¿no? Sí, perfecto. Ok, porque a mí me aparece como que perdí la conexión. Me gusta meterme en el terreno y entonces decidí participar en un colectivo que se llama Argentina Armónica, que está impulsado por la jefatura de gabinete, básicamente por el Chino Navarro, Gustavo Vélez, pero que incluye gente de distintos lugares, la Universidad de Córdoba, más radical, la Universidad de 3 de Febrero, si querés más peronista, algunos empresarios, no muchos, pero hay unos 5 o 6 empresarios, gente de los movimientos sociales, como el movimiento Evita, el MTE, que es el movimiento de Grabois y otros movimientos, la corriente clasista y combativa,
el movimiento campesino indígena, algunos digamos, académicos y la gente de la CGT clásica, por ejemplo, Héctor Daer. Bueno, y estoy en ese colectivo tratando de ver qué es lo que pasa en el terreno y cómo de alguna manera se sale o pensamos que se puede salir de esta tragedia que es tener el 40% de la gente pobre. Que además, digamos, hay un 20, un 30% de gente también con una cierta inestabilidad, ¿no es cierto? Que cualquier devaluación y demás te pone 10% más en la pobreza o 20% más en la pobreza y demás. Durante muchos años me dediqué a pensar en el desarrollo agroindustrial y el tema tecnológico y demás, y eso yo creo que todos lo tenemos claro. Y digamos, trabajé en esa situación y mi empresa fue, digamos, de alguna manera mi prueba de concepto sobre esas cuestiones, como dicen los científicos. O sea, traté de probar en la empresa cosas que después funcionaron, otras no funcionaron, por supuesto, como todo, y ahora estoy tratando de hacerlo también acercado a este grupo de la economía popular. En una tarea que es compleja, difícil, porque requiere un múltiple abordaje, no es solamente un tema productivo, tecnológico, sino que hay temas comerciales, hay temas organizacionales, hay el tema de la tierra, etc. Gustavo, permitime que te meta una pregunta, pero enseguida seguí con este relato, pero por ahí te puede dar un impulsito. ¿Vos lo ves esto como un enfoque filantrópico, podemos decirlo de alguna manera, o asociado a tu espíritu de emprendedor, de desarrollarlo incluso en términos de la economía, más allá de que sea un negocio personal para vos, pero digamos, con una viabilidad económica? Sí. ¿Cómo lo pensás? Bueno, yo nunca hice cosas vinculadas con la filantropía, ni siquiera con la responsabilidad social empresaria. Todas las actividades que hice en términos sociales están vinculados con, si vos querés, temas más estratégicos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que una empresa tiene que seducir a la sociedad, porque en la sociedad están sus clientes, sus proveedores, sus inversores. Si vos querés, la responsabilidad social es un tema propio de la estrategia de la empresa. O sea, el día que logremos que la gente, los empresarios, hagamos responsabilidad social porque nos conviene, ese día resolvimos el problema. Porque la gente lo va a hacer porque es parte de su estrategia. Y esto yo lo hago para aprender. O sea, yo no es que estoy acá para hacer el bien o porque creo que tengo una solución o porque no. Lo hago porque me interesa. Porque me interesa aprender, porque quiero saber qué es lo que pasa. Como hice otras cosas en la empresa también, ¿no? Como si fuera un laboratorio. Pero no de ninguna manera lo hago, ni porque crea que es un negocio, aunque muchas veces me ha pasado en la vida que hice cosas pensando que no eran un negocio y después se transformaron en negocio. Pero mi driver, mi impulso, está más que nada por aprender y por la curiosidad, por hacer algo nuevo, por hacer algo que me divierta, no sé, de distintas maneras. ¿Y sentís que lo hacés como, digamos, en la última etapa de tu vida, o sentís que tenés un gran camino por delante? Me mataste. No, bueno, es parte del juego del periodista, perdón, no te ofendas, pero... Al inicio siempre lo hice, o sea, desde que lo conozco a Mariano, digamos, lo hice. O sea, 40 años atrás. Con obviamente distintos alcances, distintas ideas, porque uno va en la vida aprendiendo, avanzando sobre otras cosas. Lo hago porque me interesa en esta etapa de la vida hacerlo de esa manera. No hay una idea preconcebida de lo que quiero, de lo que necesito y demás. Lo hago, te vuelvo a decir, porque me interesa, porque creo que tenemos que entender en general qué es lo que pasa con ese 40-50% de la población, y que si no lo entendemos claramente va a ser muy difícil salir adelante. ¿Qué estás entendiendo hasta ahora? Ahora, perdóname, sí. Tampoco yo creo que puedo resolver el problema. Lo hago, si vos querés, en esta instancia para aprender. O sea, yo no creo que pueda yo resolver los problemas, ¿no?
No, ¿qué estoy aprendiendo? Lo que estoy aprendiendo es que hay una gran confusión, muchas confusiones en paralelo, si vos querés, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, se lo culpa al capitalismo de cosas que tienen que ver con la falta de capitalismo. Entonces eso en general es un problema grave que lo tenemos de hace mucho tiempo. O sea, el capitalismo es un sistema que no funciona bien si no hay un estado de calidad o si no hay competencia. El capitalismo no funciona bien con monopolios. El capitalismo no funciona bien con un empresariado que no sea competitivo, emprendedor y demás. O sea, expresa lo peor. Esa es una de las cosas, ¿no? De la confusión, y en los debates internos que tengo con estos grupos trato de plantear estos problemas. El otro problema tiene que ver con Perdóname, antes de pasar al segundo problema, este problema que estás describiendo, ¿pensás que tiene que ver, como muchos creen, con el peronismo y la manera de concebir el Estado a la Argentina? ¿O pasa en otros países también, en esa crítica al capitalismo? No, pasan en otros países. Lo que pasa que nuestro país tiene una particularidad, que es que no hay elementos ordenadores. Es decir, en otros países el ordenamiento viene porque hay elites de la política o elites empresariales. Acá no hay. Viene porque son sociedades que son ya estructuradas. Argentina es una sociedad muy plana. Es decir, cualquier persona, por más pobre que sea, tiene expectativa de ser clase media. Hay otros países donde la gente no tiene expectativa de ser clase media. Y el otro tema son las instituciones. Cuando vos no tenés elites, cuando vos tenés una sociedad plana, lo que ordena son las instituciones, son las reglas de juego, tampoco las tenemos. Entonces, vivimos en una anarquía que se expresa más intensa o menos intensamente de acuerdo al ritmo político, ¿no es cierto? Y a la confusión política y el contexto que hay. Obviamente que estos contextos son contextos que estimulan más la confusión. Pero vuelvo a decirte, el tema del capitalismo es un tema importante. El tema de la tecnología, este grupo que es muy tecnófilo, digamos, la tecnología es vista en muchos segmentos de la sociedad como la responsable de la, digamos así, de la expulsión de gente del sistema. O sea, no se ve a la tecnología como parte de la solución. Entonces yo trabajo con estos grupos tratando de que vean a la tecnología como parte de la solución. La forma de organización del capitalismo y de las empresas también, o sea, se considera que la empresa es algo naturalmente nocivo, porque tiene como objetivo el ganar plata. O sea, no se entiende que primero que hay empresas diferentes, que hay propósitos diferentes, y que no está mal ganar plata, digamos, siendo que la plata es lo que permite, o el dinero es lo que permite reinvertir, crecer, crear trabajo, en fin. Yo creo que ahí también tenemos responsabilidad los empresarios, porque no explicamos bien o no participamos activamente del debate público de una forma de integrar, ¿no es cierto?, a la gente. Bueno, son todos temas del debate que hay. O sea, por ejemplo, la parte comercial en estos grupos de agricultura, de horticultura, de agricultura familiar, la parte comercial, digamos, es más fácil echarle la culpa a la cadena de valor o al supermercado, más allá de que puedan o no tener responsabilidades, que asumir el desarrollo de una especie de inteligencia comercial propia. Entonces, yo estoy ayudando en el tema del desarrollo de esas capacidades. Por ejemplo, nos juntamos todas las semanas para discutir del mercado y vamos creando una especie de conocimiento relacional, como decía Francesco Di Castri, es decir, un conocimiento propio que se va generando de la interacción y de compartir datos o compartir información. Tratamos de estructurarlo de una manera de que se vea como una curva, como un gráfico, y esa información un poquito más elaborada de los datos, después empezamos a generar un conocimiento colectivo sobre cómo son las estrategias de mercado. Ahora, todo esto dicho
así muy conceptual y muy de libro, que digamos, en lo cotidiano son reuniones donde conversamos de la parte de mercados y demás. En la parte tecnológica también, porque estos grupos en general defienden la agroecología, y yo me he metido muchísimo para aprender absolutamente sin prejuicios de la agroecología, y reconozco que hay una cantidad enorme de valores digamos, y ojalá que la agricultura extensiva, tradicional, vaya a un sistema más agroecológico en el tiempo. Me parece que hay mucha información que indica que vamos a ir a productos biológicos y que vamos a ir a controles cada vez más biológicos, y creo yo que va a ser en un poco tiempo, ¿no? Pero bueno, también ahí hay cosas que aprender del sistema agroecológico, de los mercados de cercanía. También eso lo estamos aprendiendo. Nosotros siempre fuimos por el concepto de la escala, y la escala como creadora de competitividad, pero los mercados de cercanía y la pequeña escala también tienen su lógica, y bueno, se puede generar competitividad por la pequeña escala. El tema de logística, basada en la parte digital, la compra digital de productos hortícolas. Y bueno, y en lo comercial hay una cantidad enorme, más o menos hay indicadores, hay un indicador ahora que estamos siguiendo, que los productos en los supermercados en general valen más de 3 veces de lo que recibe el productor. Bueno, seguramente ahí habrá ineficiencia, seguramente ahí habrá temas para desarrollar, y lo tienen que desarrollar las mismas organizaciones sociales. No podemos pedir a nadie que lo organice, ¿no? Y después está, para finalizar esta etapa, Mauricio, que es Sí, muy sí. larga, está el tema de la tierra, que es un tema que aparece en distintas circunstancias y que hay que, bueno, todos se nos eriza la piel cuando hablamos del tema de la tierra, porque pensamos que viene una reforma agraria o qué sé yo, no tenemos la dimensión ni el contexto de las cosas, pero más o menos las organizaciones sociales dicen que hay unos 50.000 productores de agricultura familiar de 1 hectárea, promedio, ¿no? Ponele que no sean 50.000 porque siempre inflan todo, digamos, pero ponele que sean 40.000 o 30.000 o los que sean. Yo he visitado a muchos de ellos estos últimos 3 años, y realmente el tema de no tener la propiedad de la tierra tiene una serie de efectos negativos muy importantes. Te lo digo yo, que soy un defensor conceptual de que no hay que tener propiedad de que no importa la propiedad de la tierra. Claro. Pero cuando es un productor de 1 hectárea, tener la propiedad, también eso se sabe y hay estudios, de que la propiedad o de una casa o de 1 hectárea genera en la gente más pobre una pertenencia mayor, o sea, una sensación de ciudadanía mayor. Son más partícipes de la sociedad, no están tan afuera, entonces empiezan a respetar reglas, empiezan no sé, a pagar impuestos o a pagar por servicios que antes no lo hacían. La gente que no tiene propiedad de la tierra no hace su casa, entonces hay un problema derivado con el tema del techo, como dice el Papa, o sea, la tierra y el techo y el trabajo. Entonces, yo creo que es un tema que hay que estudiar y hay que resolverlo rápido, porque no es un tema complejo. Estamos hablando de 50.000 hectáreas, poné de $10.000 por hectárea, estamos hablando de 500 millones de dólares de una sola vez para un Estado que esos 500 millones de dólares se los fuma en cualquier vuelta de esquina, ¿no? O sea, no es un tema de dinero, hay que buscar la forma de tal que esa inversión sea una inversión virtuosa, ¿no? O sea, que no reciba tierra a alguien que se da vuelta y la revende para, no sé, por un tema inmobiliario o lo que sea, y que sea gente que esté trabajando hace tiempo y que se quede trabajando, en fin, entonces las cosas, las discusiones que haya que dar, pero yo creo que ese tema no se puede soslayar, ¿no? Para entender bien la propuesta, que me parece muy interesante y que no quede como confusa, digamos, quizá, o falta de descripción, ¿te referís a tierras fiscales, que hoy serían tierras fiscales, por ahí? No necesariamente. Puede haber tierras fiscales, pero son tierras que en general tienen propietarios, y los productores estos en general las están alquilando. Ok. Porque aún usurpadas las alquilan. O sea,
general no la usurpó ese productor, la usurpó un vivo que la tomó y después se la subalquila a estos Al que productores, labura. al Ok, que labura. Es bien. decir, hay toda una confusión, no hay títulos, es decir, es probable que de estas 50.000 hectáreas hay muchas hectáreas donde no se sepa quién es el dueño. Entonces, el Estado en algún caso expropiaría poniéndole la plata a alguno, en Yo otros creo casos que como que tomaría posesión y después la derivaría en comodato a otro. Yo creo que el Estado debería comprar esas hectáreas, lo vuelvo a decir, hectáreas que ya están en producción, y esas hectáreas debería ser una especie de comodato, alquiler de largo plazo, Bien, bajo determinadas condiciones que el Estado debería verificar con el tiempo. bien. Este, Y la gente que produce ahí debería, digamos, aceptar este juego como una manera de formalización de su sí, espacio de producción. sí, si O vos sea, esos tipos que alquilan todos los años a un tipo que no se sabe quién es el dueño, claro, que alquilan al Estado por 10 años, por 20 años, 30 años, cambia la situación. perfecto, Y obviamente el Estado también se ahorraría, porque esa gente está con planes sociales. claro, El Estado a partir de esto podría inclusive no pagar más los planes sociales. bien, O bien, sea, hay que empezar a desactivar esta lógica del plan social como subsidio hacia un aporte virtuoso del Estado para crear trabajo genuino y que dependa del propio esfuerzo de la gente. Y la otra pregunta del millón relacionado con todos estos temas, y después pasamos a alguna cosa más tecnológica. ¿Cómo estás viendo en esta interacción con esta gente que tiene foco en el conurbano la posibilidad de radicarse en el interior y cómo Sí, imaginaríamos esa posibilidad de que alguna sí. familia del conurbano vaya a instalarse en el interior? ¿Cómo sería eso? Y hay una vocación por volver al interior en muchísima gente. Eh, no sé si es mayoritaria, porque yo creo que cuando llega el momento de tener que irse de Buenos Aires, me da la impresión de que la mayoría puede llegar a arrugar, pero hay una parte importante que sí, y yo creo que en el interior nosotros tendríamos que generar eh, opciones para que esa gente vuelva. Uno de los proyectos que estoy trabajando es en Chivilcoy, donde justamente estamos probando en un pueblo del interior, importante, pero es un pueblo del interior, el desarrollo de este tipo de... Y el proyecto es muy interesante porque el proyecto lo está llevando adelante el movimiento Evita, pero está participando activamente la sociedad rural, el Centro de Ingenieros Agrónomos, la Cámara de Contratistas Rurales, el INTA. Entonces es muy interesante porque yo creo que en los pueblos del interior hay una posibilidad de generar colectivos diversos que incluyan a estos movimientos sociales. Eso para mí es muy importante, yo vengo del interior, de que cuando va un grupo social a habitar, no sé, a Carlos Casares, no lo vean como algo, un sapo de otro pozo, ¿no? O sea, lo vean algo y que realmente se transforma en algo reactivo para la sociedad. La sociedad los tiene que incorporar, integrarlos, a ser parte de esa sociedad. Y eso se da con un proceso de conversación, proceso colectivo que hay que darlo. Y en ese caso yo creo que pueden ir gente a vivir al interior, a producir este tipo de productos u otros, porque yo no creo que Argentina ni la economía popular vaya a salir con la horticultura, perdóname Mariano, pero me parece a mí que es como una especie de puente donde empiezan a trabajar y los hijos por ahí empiezan a desarrollar otras competencias vinculadas con las tecnologías o con los nuevos trabajos, y así se genera todo un movimiento de integración más sustentable en el tiempo y más virtuoso, o sea, trabajo de mejor calidad. Y en relación a las retenciones como eje medular del reparto presupuestario, digamos, ¿te parece que hay viabilidad para, aunque sea progresivamente, a mediano y largo plazo, se pueda recuperar ese dinero que sale del interior y que se distribuye, dicho rápidamente, en el conurbano, Bueno, que pueda retomarse para el desarrollo de los pueblos del interior? ¿Hay posibilidades de ese debate político hoy o por lo menos a mediano plazo? mira, quiero dar mis antecedentes antes para que se entienda bien desde dónde digo las cosas. Desde el año 84 lucho contra Alfonsín, las retenciones, el doble tipo de cambio, y he tenido varios capítulos de lucha contra el tema de retención, o sea que no hay duda que yo estoy
Para mí las retenciones son un desastre, a lo sumo habría que reemplazarla por otra cosa, parcialmente, en fin. O sea, no, yo creo que nosotros en las propuestas, cuando hacemos propuestas para que saquen las retenciones, le erramos en no crear propuestas mucho más interesantes. O sea, la sociedad te ve como que querés que te bajen impuestos. Pero, por ejemplo, que acabás de dar vos una idea, si vos bajás las retenciones, que esa plata se quede en el interior y que eso vaya a desarrollar proyectos que vuelva a incorporar gente al interior de la economía popular, yo creo que hay mucha gente mismo de la economía popular, o sea, líderes de la economía popular, que saldrían a apoyarnos. Perfecto. Yo recuerdo la experiencia con Toti Flores después de la crisis, que fue más o menos esa. Es decir, Toti Flores, Lalo Creus y demás eran piqueteros que estaban en contra del campo y no le importaba un carajo las retenciones, sí o no. Digamos, después de conocernos y de entender cómo es el proceso, ellos empezaron a un cambio de postura. Acá no es que haya que explicar nada a nadie, hay que hacer algo concreto. O sea, las entidades, el Consejo Agroindustrial, APRESIDA, CREA, las entidades de cadena, tenemos que sentarnos a proponer algo que sea más interesante y que no sea exclusivamente bajame los impuestos. Bien. Por más desastrosos que sean, ¿no? Bien. Y el otro día te escuchaba en la Semana de Agricultura Digital, que les cuento rápidamente a la audiencia que fue una especie de puesta en común a nivel continental de todos los países de América Latina, impulsado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que preside el argentino Manuel Otero, donde Gustavo participó en el marco de 40 personas, interlocutores que hubo, tanto empresarios como él, como emprendedores de startups digitales, como representantes de organismos financieros internacionales, incluso grandes multinacionales como Microsoft, Bayer, con una puesta en común de qué posibilidades hay para desarrollar la agricultura en todo el mundo, de la mano de las AgTech, las tecnologías digitales, que según Gustavo dijo en esa reunión, pueden ser mucho más, digamos, potenciadoras de esa transformación que otras empresas tradicionales. Se supone que él cree que con algunas aplicaciones, incluso digitales, que pueden estar en un celular, se puede multiplicar la productividad 10 veces o más, porque implican gestiones puntuales, mejoras de gestión puntuales en estas brechas de productividad que hay en todo el mundo, como él planteaba también con pequeños productores que por ahí tienen muy baja productividad, otros con mejor escala que tienen otros niveles. Pero bueno, contanos cómo estás viendo estas AgTech como potenciadoras de esa transformación de la agricultura para la producción de alimentos en un momento del mundo donde los alimentos se han revalorizado y parece que nadie discute ya la demanda, incluso, por decirlo de alguna manera, acá está Lino, que es un experto en la materia también, Europa ha flexibilizado las exigencias con los transgénicos porque los alimentos ya todo el mundo los pide de cualquier manera. Bueno, ¿cómo, yendo a la pregunta puntual, esas aplicaciones digitales crees que pueden transformar esa agricultura para la producción de alimentos? Sí, acá hay como dos miradas, ¿no? Una son las aplicaciones y las tecnologías para hacer mejor lo que estamos haciendo. El avance de productividad no es muy alto, ¿no? O sea, los avances de productividad son el 1%, el 1,5% anual. O sea, no hay avances genéticos y demás. La agricultura de precisión tiene un shot importante al principio porque permite manejar mejor, pero digamos, eso se va diluyendo también en el tiempo. Yo hice bastante hincapié en esa charla y me gusta poner el punto en eso, en tecnologías que son realmente disruptivas. Por ejemplo, estoy viendo todo el tema de cambio de sistemas de siembra con robots, a sistemas donde la siembra se hace a través de inyectores, no organismos, no máquinas que van haciendo tajos, ¿no? Como las máquinas tienen que hacer tajos, como las de ahora, vos necesitas un tractor, necesitas tracción y fuerza. Si vos inyectás, no necesitas fuerza, entonces no necesitas tractores.
Entonces vos podrías sembrar sin tractores, con máquinas que sean robots, que inclusive las máquinas las podés hacer en impresoras 3D, impulsadas por energía solar o eólica, a través del uso de las baterías de litio. Bueno, esos robots serían guiados a través de GPS, integrando la agricultura de precisión. Por supuesto que la semilla sería una especie de semilla lista para usar, integrando la genética con la química y la microbiología, o productos especiales. En fin, yo creo que ese mecanismo crearía un paradigma absolutamente novedoso en el tema tecnológico. Hay otros laboratorios que están trabajando en disponibilizar el nitrógeno del aire para las plantas. Es decir, es transformar el nitrógeno del aire en un producto que se pueda inyectar en el suelo. Es decir, la fuente de nitrógeno es el aire, ¿no? Eso debería abaratar el kilo de nitrógeno de una manera increíble. Y bueno, más ahora. Pero si se abarata mucho el nitrógeno, cambia la relación insumo-producto, es decir, cambia la curva, digamos, de los rendimientos decrecientes, te la corre mucho, es decir, que en lugar de usar 200 kilos de N, podrías usar 1000 kilos de N. Entonces cambia la genética. Bueno, lo que hizo Norman Borlaug en la Revolución Verde, viste que había que echarle más nitrógeno y tuvo que cambiar las variedades. Bueno, se podría armar una especie de Revolución Verde 2.0 si podemos lograr capturar el nitrógeno del aire. Eso es lo que yo hablaba de que esto, bueno, podría tener impactos productivos, digamos, relevantes, ¿no es cierto? Relevantes. Y entonces, como pregunta final, antes de pasar a las preguntas, te diría, ¿cómo enlazamos y cómo estás viendo desde tu visión enlazar esas posibilidades tecnológicas que tienen mucho de autonomía? Hablas de robot, digamos, que uno supone, bueno, que ya no habría gente en el campo, como una primera mirada, y sin embargo, está claro que seguís teniendo lo que hablamos al principio, esa mirada social de integración, inclusión social, digamos, ¿cómo habría que pensar filosóficamente, si querés, esas posibilidades tecnológicas con los desafíos sociales que también tenemos? Bueno, creo que todos los que estamos acá sabemos que lo que ocurre es más empleo cambiando el trabajo. Es decir, sostener el empleo va a implicar cambiar de trabajo. Obviamente no va a haber tractoristas, o va a haber menos, pero va a haber seguramente más desarrolladores de Machine Learning, no sé, o de Internet of Things. O sea, va a cambiar el trabajo y va a haber más trabajo, seguramente en este ecosistema que estoy desarrollando. Ahora, el tema es cómo también empezás a incluir a los hijos de la gente de la economía popular a esos ecosistemas. O sea, yo creo que si la gente de la economía popular se va a hacer horticultura a Carlos Casares, tenemos que tratar de que los hijos se capaciten para que sean desarrolladores de esta nueva tecnología robotizada y de agricultura de precisión y demás. Hoy las empresas están muy interesadas, bueno, están los proyectos de Globan, de Mercado Libre, nosotros también tenemos algunos proyectos sobre eso, pero bueno, cada vez más las empresas empezamos a ver que la economía digital empieza a transformar nuestras propias empresas, ¿no? O sea, estoy absolutamente seguro que empresa como la mía en 10 años va a ser absolutamente diferente, ¿no? Nosotros acabamos de lanzar una plataforma hace un año que se llama Mauá, y es impresionante, digamos, es impresionante la gente cómo empieza a vincularse con la compañía de otra manera. Y fundamentalmente el cambio generacional, ¿no? Cuando vienen los hijos de los tradicionales productores, eso empieza a cambiar mucho más rápido, ¿no? Bien. Bueno, Javier, estamos cumpliendo con el horario, si te parece, te damos el timón un poquito a vos también. Perfecto, buenísimo. Muy televisivo lo tuyo, perfecto con los tiempos. Estamos entonces con Mauricio Bartoli y Gustavo Grocopatre en este encuentro de Antropoceno, dos amigos de la casa, y ahora hacemos una bisagra en esta reunión donde cada uno, ya los que conocen el sistema lo saben, tiene una manito por ahí debajo, la levantan y le vamos a ir dando la palabra a cada uno de ellos. Lo que le pedimos a todos,
poder de síntesis, preguntas de 1 o 2 minutos como mucho y respuestas cortas. Le dejamos a Gustavo que se tome su cervecita y mientras tanto, en el orden, creo que lo tengo primero a nuestro querido Lino Barañao. Lino, adelante, tu pregunta. Bueno, muy claro, Gustavo, como siempre. Vos hablaste del valor que tiene para el productor la posesión de la tierra y estás hablando de 1 hectárea. El tema es cuántos proyectos productivos o rentables podés estructurar a partir de esa cantidad de tierra y qué solución habría para darle una economía de escala. En ese caso, si el modelo de cooperativas lo ves como un positivo, o lo que hizo alguna vez la Universidad de Veracruz de microemprendimientos en red y una empresa integradora que es la que baja la tecnología y comercializa. Sí, sí. No, sin duda, Lino, que estos productores tienen que asociarse en cooperativas que funcionen bien, que tengan inteligencia comercial, que sean una especie de agregadoras en el tema tecnológico y que transfieran tecnología, digamos, que eso, digamos, todavía en estas organizaciones está muy declarado, pero poco realizado. Es uno de los puntos donde también estoy trabajando para entender cómo se puede hacer. Mariano Vinograd, entonces, ahora. Mariano, está silenciado. Ahí, sí. Está, listo. Bueno, me ha gustado mucho el diálogo, me pareció muy atinada la secuencia que planteó Bartoli. Arrancaron hablando de horticultura, siguieron por retenciones y tecnología. Gustavo, vos dialogás con estos movimientos sociales, yo he ido a ver sus quintas y les tratás de plantear lógicas comerciales, productivas. ¿Por qué renunciar al desafío disruptivo y enfrascarse en este tema de una familia, 1 hectárea, 50.000 familias, 50.000 hectáreas? Vos planteás que van a ser sus hijos los que van a incursionar en la tecnología. En la horticultura que yo conocí a lo largo de mis 40, 45 años de carrera, la tecnología se ha venido incorporando desde siempre. La horticultura de hoy no tiene nada que ver, por más campesino, aborigen y familiar que sea un productor, con la que yo conocí en el año 1970. Entonces, la idea, me parece que aquí hay una renuncia al pensamiento disruptivo cuando se piensa que el agro ya está en una 4ª generación tecnológica y en la horticultura, en cambio, tenemos un espacio para darle a esta gente una economía campesina, artesanal, subsistente. Yo tengo un disenso ahí. Yo creo que esa idea de que son 50.000 campesinos que requieren 1 hectárea cada uno y que con 50.000 hectáreas resolvemos algo, es un tema que merece una discusión. Ni son 50.000, ni son campesinos, ni muchísimo menos arreglan nada con 1 hectárea, con $10.000, porque arriba de esa hectárea hay que poner $100.000 de tecnología, de trabajo, de conocimiento, de valor. No los estaremos condenando a la pobreza. ¿No es esta la propuesta de Grabois, de Francisco? Temo que haya un poco de falta de disrupción en esta propuesta. Mira, Mariano, el problema es que con gente que no puede comer hoy a la noche, las disrupciones hay que tener cuidado. Es decir, yo creo que tienen que ser transformaciones que no debemos perder de vista de que esa gente está, digamos, en una situación de una inestabilidad enorme. Que si vos le propones cosas muy disruptivas que requieran riesgos y es muy difícil que lo hagan. Yo creo más en una transformación que viene con el tiempo y con la reflexión permanente sobre, digamos, cómo encarar todos estos temas de desafíos tecnológicos, organizacionales y demás. Sobre el tema de la pobreza, yo creo que hay muchos movimientos que no ven cómo se puede salir de la pobreza. No porque quieran
que haya pobreza, quieren resolver el problema de la pobreza, pero no saben cómo. Y consideran, como no saben salir, consideran que el sistema capitalista o el partido X los expulsa del sistema por un tema ideológico, como si fueran desechos de la sociedad. Entonces me parece que hay que ponerse hay que ponerse en la camisa de ellos, ¿viste? También un poco, ¿no? Y entender cómo es la lógica de pensamiento cotidiano que tienen los tipos. Coincido con vos que de la forma que se hace, no vamos a tener un avance, es simplemente una especie de contención frente a un problema, y mientras exista esa contención tenemos que ir tratando de ver de qué manera hay una transformación en el trabajo, cómo capacitamos a los hijos para que salgan del círculo vicioso de la pobreza. Hay chicos que ya tienen 3 generaciones de sus antepasados que son pobres o indigentes o lo que sea. No, yo no estoy de acuerdo, no es que no esté de acuerdo, obviamente que estoy de acuerdo con vos, Mariano, lo que no sé si eso funcionaría. Muy bien, le damos la palabra entonces a Beto Weiner. Beto, Estás silenciado. no te escuchamos, Beto. Que desmutearte, Beto. Listo. El tema es así. Primero, muy buena la charla, Gustavo. El PBI por cápita en Argentina en el 2022 es similar al de 1974. O sea, en 50 años Argentina mantuvo el PBI per cápita de manera igual, lo cual denota que aumentó la pobreza, que en el año 74 era menor del 10%, y vos afirmaste, y todo el mundo lo sabe, todas las encuestas lo dicen, estamos en el orden del 50%, 40-50%. Argentina no puede pagar las demandas de bienestar que su sociedad exige: educación pública gratuita, bienvenida sea; salud pública, que tarde o temprano te atienden siempre en cualquier lugar, público y gratuito, subsidios, etcétera. No lo puede pagar. Ahora, Chile, del otro lado de la cordillera, exporta 35.000 millones de dólares por año en minerales, casi todo cobre, nosotros 3.500, el 10%. Argentina te dice: minería no, papeleras no, salmones en el Beagle tampoco, petróleo a 400 kilómetros de Mar del Plata, prospección no, y pues la lista es muy larga. O sea, defendiendo el concepto, y acaba la pregunta, de que el medio ambiente debe ser defendido a rajatabla, los grupos ambientalistas no están siendo parcialmente un factor de freno al desarrollo. Mira, yo obviamente que he estado toda mi vida en un debate permanente enfrentado con grupos ambientalistas desde hace, ya sabés. Yo creo que los grupos ambientalistas en sí, más allá de que sean serios o no sean serios, expresan un sentimiento de una parte de la sociedad importante, ¿no? Es decir, la gente tiene miedo porque no sabe muy bien si el problema del calentamiento global viene por la soja o viene por el caño de escape. O sea, y hay confusión. El debate es un debate anárquico, que es un debate en las calles y a los gritos, no es un debate en los lugares que tienen que darse y en los contextos que tienen que darse. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que darle bola a los grupos ambientalistas. Es decir, hay que darle bola no para darles la razón o para estar alineado con ellos, pero hay que atenderlos, porque representan una parte de la sociedad. Yo tuve una charla hace unos días con Bernardo Toro, el filósofo colombiano. Es muy interesante, o sea, lo que dice el tipo es: hay un paradigma del éxito, de la acumulación y del poder, es decir, eso está bien visto por la sociedad, y todo el mundo busca el éxito, busca el poder, busca la acumulación de dinero, y en realidad eso está generando daños de distinto tipo. Y él cree que hay que desarrollar o empezar a pensar en un paradigma del cuidado. Entonces yo le dije: mirá, a mí me parece que el éxito, la acumulación y el poder lo buscamos porque tenemos miedo. No sabemos cómo va a ser nuestro futuro. Le queremos dar a nuestros hijos un futuro, entonces no estamos seguros. Le digo, ¿cómo se combate al miedo?
Bueno, el miedo se combate creando bienes y servicios públicos. Ok, la gente tiene menos miedo en Suecia porque sabe que no corre riesgo su educación, o sabe que no corre riesgo la salud. Entonces, si vos tenés un Estado que crea bienes públicos, vas a una sociedad que pasa del miedo a la esperanza, por decirlo de alguna manera. Ahora, mientras nosotros tengamos una sociedad del miedo, porque los bienes públicos no funcionen y demás, el ambientalismo y las distintas corrientes que se te pueda ocurrir son temas que son parte de la sociedad y que hay que atenderlos como corresponden. Y atenderlo como corresponde es escuchar, debatir, incentivar que el debate sea en los lugares que correspondan. O sea, creo que hay que gestionar el problema ese, no hay que eliminarlo. No sé si puedo expresarlo bien, Alberto. Perfecto. Mira, tengo 4 personas más en el orden. Voy a alterar un chiquitito el orden. Lo tengo a Adolfo Storni, que lo veo que está en un pasillo de un aeropuerto o algo así. Adolfo, así que para liberarte te damos la palabra a vos, ¿te parece? Bueno, muchas gracias. Mira, no tengo ninguna pregunta, solo 2 reflexiones que pueden generar algún comentario de los expositores. El tema de propiedad de la tierra, interesante estudiar lo que hacen los bolivianos en Argentina. Me parece que es una experiencia exitosa de gente pobre, muy de abajo, y cómo va logrando propiedad o un uso de la tierra y van creciendo, ¿no? O sea, hoy la horticultura todos sabemos que la están manejando los bolivianos en gran parte. Y la segunda reflexión, el comentario sobre el ambientalismo, que por un lado la sociedad parece que decide o incide para que muchas producciones no se realicen porque tiene digamos, esa conciencia ambiental o de preservar el medio ambiente, pero por otro lado, la sociedad argentina o el individuo argentino es uno de los más sucios del mundo. Basta ver plazas, playas, rutas, consorcios, lugares comunes, lugares privados, oficinas, el que tira chicle al mingitorio. O sea, el pueblo argentino, por un lado, dice no quiero determinadas producciones, y por otro lado, en la diaria es muy desaprensivo. Así que bueno, tenía esas 2 reflexiones y ya me subo al avión. Gracias. Bueno, gracias. Entonces le damos la palabrita a Alberto Larrégola. Buenas. Felicitaciones, Gustavo. Realmente meterse adentro de un problema para poder opinar sobre él me parece brillante. Actitud de los grandes, porque siempre tenemos tendencia a ser opinólogos sobre las cosas que no conocemos mucho, sino que tenemos una idea nada más, y empezamos a opinar sobre esa idea. Verlo a usted meterse en toda esa estructura para poder opinar me parece una grandeza, brillante. El tema que hablaban recién de volver al interior, no hay ninguna condición para que la gente vuelva al interior. Yo le hablo de un pueblo que teníamos 45.000 habitantes en el otro censo y en este tenemos 38.000. Y es muy sencillo, un pasaje colectivo corto acá vale 100 pesos y en Buenos Aires vale 18 pesos. Las condiciones de trabajo están todos los ministerios, todas las grandes jerarquías. Nosotros tenemos, yo soy de Mendoza, en el sur de Mendoza tenemos la dirección de ganadería con 4 empleados y en Gran Mendoza manejan la parte administrativa y tiene 200 empleados y manejan el 80% del capital. O sea, no hay ninguna intención de que la gente vuelva al interior. Sería muy sencillo, con que el 10% de las retenciones se obligaran a hacer alrededor de 50, 60 kilómetros alrededor donde se produzcan los granos, ya estaría generando fuente de trabajo en todo el interior. Acá, por ejemplo, el Banco Nación, de cada 1.000 pesos que tiene de aporte que la gente pone, solamente el 10% se entrega en crédito. Es decir, no salen los créditos porque el crédito tiene que ir a Buenos Aires, mandar las carpetas. Caso Banco Nación, en otros bancos pasa parecido, son todos tan centralizados. La cantidad de trabajo que tiene que hacer la gente del interior para poder lograr un crédito para el más mínimo desarrollo, ¿qué hace? Se va porque no tiene las condiciones ni de bancarias, ni de electrónica, no le interesa a los políticos por la misma razón. ¿Usted dónde quiere producir? En las mejores tierras, ¿no es cierto?
Y bueno, los políticos invierten toda la plata en las grandes ciudades porque es donde más votos hay. Y ellos viven de los votos. Entonces es muy difícil la remoción de esto. Fíjese que con muy pocas cosas se podría desarrollar en el interior. Solamente con que la producción de grano, si usted quiere que le reintegren el 10% del 35% de las retenciones, que la reinvierta en 80 kilómetros. ¿Produciendo qué? Tenemos un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ellos nos pueden decir qué se puede hacer en cada lugar. Tienen la gente capacitada, tienen cantidad de gente. Por eso comento esto porque muchos a lo mejor como están en las grandes ciudades no se enteran cómo es, pero en los pueblos nos pasa eso y los que podemos tener llegada a las grandes ciudades podemos conseguir buenas líneas de crédito, buenos plazos, poder desarrollarnos. Pero la mayoría de la gente, esos pequeños productores que necesitan para comprar un sistema de riego, y tienen que hacer tantos trámites y tantos papeles que no lo hacen. Por eso me gusta lo que usted hace de meterse en el barro para poder hablar del barro. Nuestros políticos hablan del barro, nuestros tomadores de decisiones, que muchas veces no son políticos, pero obligan, dan las condiciones para que la gente no se pueda quedar en el interior. Por eso me gustaría, no sé si aporte, pregunta. No, Gracias. pero obviamente que coincido, Alberto, que gran parte de la madre del borrego es que hay un traspaso de dinero de una economía productiva que podría invertirla mejor al Estado para atender otros temas y que ha demostrado que no lo invierte bien. Por eso el Estado es el doble, pero la pobreza es cada vez mayor y demás. Eso está dado. Yo creo que hay conciencia de eso, inclusive en los movimientos sociales, de que no se ha resuelto nada y que hay que buscar distintas formas de resolución. Por eso digo que es un momento para buscar una forma creativa de aportar ideas, vinculado con lo que usted estaba diciendo. O sea, a lo mejor se pueden ir reduciendo retenciones a cambio de empezar a generar proyectos en el interior que integren más personas. Es decir, habría que ir buscándole la vuelta a este tipo de medidas un poco más ingeniosas. Y con respecto a lo que decía Adolfo, tiene razón Adolfo con el tema de los bolivianos. De hecho, muchos productores de esos 50.000 son bolivianos. Es decir, los bolivianos son como la muestra de que de que esto podría llegar a funcionar bien con los niveles de esfuerzo y organización que tienen los bolivianos, donde trabaja toda la familia 16 horas por día, en fin, una serie de cosas. Bueno, son parte de ese ecosistema que estoy describiendo, ¿no? Hay productores que le va bien y hay productores que no le va bien. Pero es cierto. Muy bien, tengo dos personas en la lista, está Luis y Alejandra. Luis Ropoport, nuestro economista. A ver, Luis. Estrella. Sí. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buena tu exposición, muy interesante tu trabajo. Hay una cosa que me sorprende y es el tema de los movimientos sociales y la educación. Vos bien dijiste, hiciste una referencia a los hijos y la verdad que uno mira las cifras y los hijos van a estar mucho peor que los padres y adicionalmente en la Argentina hay dos transiciones demográficas, la transición de las clases medias y altas y la transición demográfica más lenta de las clases más excluidas, porque hay una maternidad más temprana y que dura más en el tiempo y una longevidad menor. O sea que el futuro apunta a ser peor que el presente. Sarmiento decía con buen tino que la demanda de educación es una demanda de la gente que menos necesita educación. Porque vos dijiste bien, el tipo que no sabe si va a morfar esta noche no está preocupado por la educación de sus hijos, porque está preocupado por el tema de morfar. Pero la dirigencia de los movimientos sociales
tipos como Grabois, por ejemplo, o como el chino, ¿cómo se llama? El chino Navarro, no pueden no liderar el movimiento por la educación popular. El otro día estaba Grabois con Milei debatiendo un montón de cosas. La palabra educación no apareció en ninguno de los dos. Y la verdad es que el desarrollo, la competencia entre los países, en última instancia, es una competencia entre sistemas educativos. A mí no me gusta criticar al cohete. Yo quiero, digamos, hace rato estoy dándole vuelta, hablo con intendentes y que estoy alrededor de una propuesta. El campo es una experiencia extraordinaria, no es el campo más innovador del mundo, vos lo sabés bien, pero sí posiblemente es el que tiene la más veloz difusión de la tecnología. Y eso en buena medida tiene que ver con los grupos de mejora que armó el sector agropecuario, que son los grupos CREA. Yo creo que habría que hacer el ejercicio de armar grupos CREA de escuelas en el conurbano más profundo o en los conurbanos, las conurbaciones de otras ciudades, y generar grupos de mejora con ese procedimiento, 8, 10 directores de escuela, y después ir bajando y avanzando sobre los problemas pedagógicos. O sea, si hay un problema con la enseñanza de matemáticas, esas 10 escuelas se juntan con sus profesores de matemáticas y se trabaja la didáctica de las matemáticas. Obviamente, hace falta en cada caso, lo que en el grupo CREA es el ingeniero agrónomo, hace falta un experto de educación, y hay universidades en el conurbano que están formando expertos en educación. Entonces yo creo dos cosas. Primero, que los movimientos sociales no están teniendo en cuenta la educación, por lo tanto, es una mentira que estén preocupados por la pobreza. Porque está recontra probado que la forma de salir de la pobreza y terminar con la, ¿cómo se llama?, con la transmisión intergeneracional de la pobreza es a través de la educación. Y estar pensando en cambios en el trabajo, si es que esta generación no va resolviendo el problema de la generación de sus hijos, es una utopía imposible. Porque si no saben leer un manual de procedimientos, no saben sumar 2 más 2, yo creo que vamos camino de no un 40% de pobreza, sino muchísimo más. Así que mi reflexión es, primero, esta es una tarea de los movimientos sociales. No puede ser que la pelea por la educación haya sido una pelea de las clases medias, cuando se cerraron las escuelas, y resulta que los movimientos sociales te llenan la Plaza de Mayo con demandas y no aparece ninguna palabra sobre la educación. Yo creo que ese es el gran tema que la dirigencia de los movimientos sociales tiene que incorporar. Y segundo, hay que hacer el ejercicio de crear escuelas como grupos de mejora de 8 o 10 escuelas, digamos, en lo posible en los lugares más pobres del conurbano. Luis, mi comentario es, ya no es solo un tema de educación formal, ¿no? Es también la educación para toda la vida. O sea, un tipo terminó la escuela a los 20 años y a los 22 años quedó analfabeto porque las cosas cambiaron tanto que el tipo ya con 22 años lo que aprendió no le sirve. Me parece que hay que incorporar todos mecanismos de aprender para toda la vida, aprender fuera de la escuela, aprender con otros. Y estoy totalmente de acuerdo que la lucha de la educación debería ser mucho más fuerte en los más pobres, deberían luchar más que cualquier otro, ¿no? Pero me parece que eso se contamina con la cuestión política, la cuestión ideológica, el frenesí, digamos, de
del debate público sobre determinadas cuestiones políticas, ¿no? Y se pierde esa cuestión de la educación. Nuevamente, creo que tiene que ser la educación para toda la vida. Aún la educación que se da, o el aprendizaje que se da en conversaciones en grupo, como si fuera ¿no? Yo te digo la verdad, no creo que esté en contra de la educación. Creo que tienen como otras miradas y cuando tienen que debatir estos temas, prepondera lo ideológico partidario y se pierden por ahí en eso y no van al fondo de los problemas. Muy bien. Estamos transitando ya el periodo de aterrizaje de esta reunión. Vamos a hacer intervenciones muy cortitas. La tengo hace un ratito ahí a Alejandra Mercado con sus auriculares. Alejandra, te escuchamos con lo que querés comentarnos. Muchas gracias. Bueno, rápidamente agradecer al grupo. Es la primera vez que participo de estas reuniones. Me llamó mucho la atención el título del grupo. Yo soy biotecnóloga de profesión. Estoy acá en Mar del Plata, en Argentina. No sé si el grupo es mixto, de otros países también. Y hace alrededor de 15 años yo vengo trabajando fuertemente, primero que nada, en la transferencia tecnológica del ámbito privado, por supuesto, pero también en lo que se llaman las técnicas de agroacuicultura integrada, biointegración ecológica para cultivos, upcycle system también, en donde se pueden producir energía y alimento en un mismo circuito de recirculación de agua. Esto de la transición de la tierra al agua ha sido el foco de trabajo mío y de los profesionales con los que trabajo. Y aprovecho ya que está, ¿no? Gustavo, yo hace relativamente poco conozco de vos y tu trabajo, pero realmente lo que vengo viendo me impresiona muchísimo. ¿Qué proyección ven ustedes acá en Argentina para que realmente nosotros adoptemos estas formas de producción? No sé si habían escuchado en algún momento de la acuaponía, por ejemplo, combinaciones de cultivos en sistemas de recirculación de agua también para mitigación, para tratamiento de residuales. Sí. Hay un avance enorme. Nosotros argentinas tenemos un capital de conocimiento enorme, pero quizás no tenemos tanta experiencia práctica. Yo trabajo con grupos internacionales en donde sí hay una necesidad de transferencia tecnológica al productor, pero la unidad, las escalas de cultivo, las mínimas escalas de cultivos para transformaciones de matrices productivas en países tienen una visión enorme, pero acá en Argentina tenemos un poco de reticencia, no solamente por una cultura separada, ya a nivel incluso académico, ¿no? Del cultivo vegetal, animal o cultivar por reinos separados, pero también una cuestión legal, de legislación. Acá no hay apertura para la certificación de este tipo de producciones. ¿Cómo ven ustedes ese panorama? Gustavo, si has tenido conocimiento de este tipo de técnicas. No soy obviamente un experto, pero en uno de los proyectos trabajamos con hidroponía y ahora está empezando la ciudad de Buenos Aires a interesarse en esto y vamos a hacer un trabajo de hidroponía y acuaponía integrada con la hidroponía. A mí me parece que es muy interesante porque son sistemas productivos que lo podés hacer, no sé, en el techo de tu casa, en el jardín, y podés integrar producciones muy deslocalizadas o muy localizadas a los comercios de cercanía. Es decir, vos podías producir y vender en tu manzana, no sé cómo decirlo, ¿no? Entonces, y además son trabajos que podrían ser complementarios a otros trabajos que vos podés hacer. Por lo cual a mí me parece que toda esta tecnología de hidroponía, acuaponía y de lo que se puede llamar una especie de agricultura urbana, para mí van a tener mucho desarrollo, o deberían tener mucho desarrollo. Producir en el techo de tu casa, producir en la pared, qué sé yo. He visto proyectos con algas, por ejemplo, que sirven además en los edificios como una decoración casi, digamos, y estás produciendo con algas, y las algas, ustedes saben, es una fuente de proteínas, es una fuente de energía, de fertilizante, en fin. Creo que vale la pena ponerle el ojo a eso.
Muy bien. Le damos la palabra entonces a Lisandro Bril y vamos cerrando el ciclo de preguntas. Lisandro, adelante. Bueno, gracias. Gracias a Gustavo y a Antropoceno, porque siempre estas reuniones me resultan muy inspiradoras. Y mi pregunta va a tomar la reflexión de lo que planteó Mariano Vinograd y de alguna manera Alejandra Mercado sobre la adopción de tecnologías por esta gente que está en la pobreza. Y yo, en mi experiencia personal, seguí bastante de cerca, probablemente Gustavo vos conozcas la experiencia de Arbusta, de Potrero Digital, Fundación Equidad, donde lo que ahí verificamos es que en los sectores más pobres y humildes existe, sobre todo en las generaciones jóvenes, un apetito por adopción que no requiere ni formación universitaria, que el desafío no está en el apetito que puedan tener por la adopción tecnológica, sino por asegurar la comercialización, la distribución de lo que produce. O sea que me parece, si yo estuviera en tu lugar, me permitiría recomendar intentar un piloto que adopte estas tecnologías y asegure distribución, porque creo que la adopción sería... hay factores culturales, es decir, cuando vos hablas con la gente más humilde y sienten parte de que son parte del proceso tecnológico, se sienten jerarquizados, y la medida que logran trabajar en eso tiene un efecto de demostración sobre su comunidad directa, que por lo menos en algunos casos que yo he visto está probado que funciona. Por eso, no sé si limitarme a las 50.000 hectáreas y dejar de lado de entrada un piloto importante en adopción tecnológica. Sí, Lisandro, es lo que estamos haciendo con estos 3 proyectos pilotos, ¿no? Tratando de incorporar la tecnología, en este caso hidroponía en uno de ellos, y tratando de incorporar tecnologías también digitales para el tema de comercialización y logística, ¿no? Son proyectos que donde tratamos de aprender de esto y después que puedan ser transferidos a otros proyectos. Pero lo que decís vos tenés razón, es decir, los jóvenes son más pro tecnología, todos tienen un teléfono celular, en fin, no, yo no veo una reacción. Sí hay una gran confusión, no saben lo que es una empresa, cómo se organiza, una cooperativa tampoco saben muy bien cómo se trabaja. O sea, hay como una gran confusión porque no están formados, no en matemática o en historia, no están formados en entender el mundo, cómo funciona, no sé cómo decirte, ¿no? Y eso no es solamente los pibes jóvenes, también hay tipos de 30 años, de 40 años que dicen cosas que están como que están fuera del sistema, ¿no? Algunas tienen razón, otras no. La mayoría no. Sí, y los planes no ayudan con esa metodología para eso. Lo que pasa es que lo de los planes hay que mirarlo claramente. Un plan hoy son 20.000 pesos por mes. Es una ayuda mínima para que la gente pueda tener otro trabajo que les ayude a terminar. O sea, yo también pienso que decirle a un tipo planero porque recibe 20.000 pesos, ¿viste? Hoy, y además todos los meses pierde valor, es realmente insignificante. Hay gente que labura en distintos laburos y tiene esta ayuda de 20.000 pesos por mes para complementar un poco el trabajo que tienen, ¿no? No, digamos, con esto no estoy avalando los planes sociales ni que esto sea, pero también tenemos que aprender a ponerlos en la dimensión que tienen, ¿no? Perfecto. Con el permiso tuyo, Gustavo, y de Mauricio Bartoli, si me permiten, estiramos 5 o 10 minutitos más. Le damos la palabra a Aldo Aldave y luego a Carlos y cerramos este ciclo de preguntas. Aldo. Sí, buenas noches. Yo trabajo en Banco Nación y Alberto lo mencionó. Soy ingeniero agrónomo y mi actividad es visitar a los clientes en el campo. En el noroeste de la provincia de Buenos Aires, donde está Gustavo, la verdad que te valoro mucho, sobre todo porque seguís pensando. Hay veces que es bueno tener tiempo para pensar. Cuando yo visito a un cliente, que lo hago a diario, 2, 3 clientes por día, hay actividades que son
fáciles de resolver porque el cliente tiene la suficiente flujo de fondo y garantías para cualquier crédito o cualquier proyecto de inversión que nos toca analizar. Chocamos con el caso de una sola hectárea que requiere, como decían, de $100.000 y que el margen de garantía, no solamente conocer el negocio, formar la cooperativa, como vos decías, Gustavo, que me parece bárbaro, pero digamos, el monto de la inversión de hacer hidroponía o cualquier actividad que el futuro nos depare, porque no sabemos cómo va a ser de acá a 10 años, también requiere de un análisis de inversión y la banca pública, sobre todo la banca agropecuaria más grande del país, está formada por gente, que yo me incluyo, que le tiene aversión a prestar al riesgo. ¿Se entiende? Sí. No solamente porque el productor desconozca la tecnología o porque el hijo se incorpore a esa tecnología, sino porque también pasa con productos que no tienen precio, que no tienen commodity, y hay veces que se rechazan los proyectos, o que se tiene que ir a buscar SGR, que son Sociedad de Garantía Recíproca, en donde también se ponen limitantes a la inversión. Otros países, ahí mencionaron a Chile, los niveles el Banco Nación pasó el 2001 con el 40-50% de mora agropecuaria y hoy prácticamente tiene 0. O sea que estamos en una situación de bonanza. Pero el comentario es cómo se va a financiar a ver, Gustavo, ¿cómo se va a financiar o quién lo va a financiar o cuáles van a ser las restricciones de ese financiamiento? Bueno, es que hoy, Aldo, aprovecho a saludarte tantos años sin verte. No, hoy lo está financiando el Estado con planes sociales y demás. Estos 3 proyectos pilotos fueron financiados por multilaterales. Y yo pienso que debe haber fondos en las multilaterales también. Pero básicamente es que el Estado empiece a invertir bien en este tema. O sea, ir cambiando las inversiones que se realizan vía subsidios varios para inversiones o para subsidios o para préstamos que sean productivos, ¿no? Ir de a poco cambiándolos. Creo que hay mucho dinero. Ni hablar si hacemos una reforma del Estado, ¿no? Un senador provincial de la provincia de Buenos Aires cobra $1 millón por mes. Yo si tuviera $1 millón por mes en alguno de estos proyectos de Moreno, Brown y demás, te hago un quilombo atómico, o sea, un quilombo por senador, digamos, ¿no? Muy bien, vamos a la última pregunta con Carlos y después Mauricio si le hacemos el cierre. ¿Te parece? Carlos. Bueno, buenas tardes, gracias Javier. Para los que no me conocen, soy productor en el oeste de Córdoba, de agricultura en pequeña escala, y soy ingeniero agrónomo. No, la pregunta apuntaba a lo que mencionaba Gustavo, entre paréntesis, muy motivadora tu charla, Gustavo, realmente me sorprendió, al tema de la falta de leads, ¿no es cierto? Es decir, el tema de la sociedad muy plana, y te pregunto, con todas estas inquietudes, ¿qué sentís cada mañana cuando te levantás y te tenés que enfrentar con esa situación, ¿no es cierto? Es decir, digamos, si no es un techo, digamos, que de alguna manera yo creo que lo sentimos mucho, ¿no? Es decir que es un techo muy difícil de romper, ¿no? Es decir, sé que te has involucrado en política y demás, pero ¿cómo ves la perspectiva a corto y mediano plazo de nuestra sociedad en ese sentido? Bueno, yo siempre peco de optimista y me ha ido mal, digamos. Bueno, no la he pegado con este tema del optimismo, pero nadie me saca la posibilidad. Había un filósofo que era de mi pueblo, de Carlos Casares, que se llamaba Terán, Oscar Terán, que decía que el optimismo y el pesimismo son como sentimientos tontos, ¿no? Que él prefería hablar de la esperanza, ¿no? Yo tengo esperanza porque, mirá, si ves todo el potencial de Argentina, no es necesario decirlo acá, es enorme.
Si vos el potencial en el tema de capital humano es también enorme. O sea, vos andás por estos lugares donde hay gente de la economía popular que están complicados y demás, es gente sofisticada, relativamente sofisticada. Es decir, no es una pobreza como yo veo en otros lugares de Latinoamérica, y bueno, ni hablar si vas a África, ¿no? Evidentemente sí estamos mal porque vamos cada vez para atrás, pero yo veo que hay un potencial de recuperación de eso muy rápido. Lo que se necesita es un liderazgo motivador, inspiracional, con una idea muy importante y muy fuerte, que sea creíble, que sea legítimo. Pienso que ese liderazgo no es una persona, son varios, es un movimiento amplio, y me parece que después de esta experiencia estamos en condiciones de decirte que puede haber algo nuevo. Yo no soy tan pesimista, creo que el sistema democrático argentino está vital, aparecen cosas nuevas, mueren otras, van cambiando, pero es un sistema que es vital, que está vivo. Y conozco los jóvenes, yo tengo un hijo que se dedica a la política de 28 años, y estoy cerca de él y de sus amigos, y veo cómo estudian, cómo trabajan, cómo piensan, cómo se mueven, y la verdad que me pone muy feliz esa situación, ¿no? Es decir, y por otro lado uno piensa que, bueno, todos los problemas que tenemos, cuando uno va, yo hago consultoría afuera, ahora la semana que viene me voy a Namibia y hago 2 o 3 consultorías por año para gobiernos, y cuando ves los problemas en otros países, bueno, decís, vuelvo a mi país con mis problemas, con los problemas de nosotros, que bueno, son nuestros problemas, digamos, ¿no? Son nuestros problemas que bueno, pero resumidas cuentas, Carlos, yo creo que viene un periodo interesante y positivo. Me parece que llegamos a fondo, yo creo que muchísima gente ya se dio cuenta que esto así no va más, que hay que cambiar. Lo importante es generar ideas, proyectos que sean legítimos, creíbles y esperanzadores. Muy bien, señores. Ya estamos en el final de esta reunión. En el living de la casa de Gustavo, en la habitación que está Mauricio también. Yo les pediría a Mauricio primero para que un primer cierre y a Gustavo unas palabras de reflexión y cerramos esta reunión. Mauricio. Yo creo que el mensaje que nos queda a todos es la participación interesada que nos provocó Gustavo con sus reflexiones. Me halaga que todos se hayan sentido involucrados en la charla que traté de propiciar, con el protagonismo obviamente de Gustavo, que siempre nos sigue sorprendiendo con esto que yo planteaba al principio, de poder pensar más allá de lo que todo el mundo está mirando, y tanto en lo empresarial como en lo sociofilosófico. Me parece que esta hora y media reflejó muy bien eso, y creo sinceramente que fue muy importante la participación de todos, escuchando, participando, y creo que entre todos generamos un sentido. A mí me gusta hablar de cuando hay algún debate, algún intercambio de conceptos, me parece que lo trascendente es cuando se genera un sentido. Me parece que Gustavo ha generado el sentido de que es posible en esta crisis que a veces nos abruma y nos parece que no hay horizonte al final del túnel. Él nos logró alumbrarnos, y creo que nos dejó a la mayoría motivados de que, aunque todavía estemos remando en dulce leche, para decirlo en términos bien argentinos, hay una luz al final del túnel, y me parece que ese es el mensaje que nos deja Gustavo, ¿no? Perfecto. Gustavo, tus últimas palabras. Ya hablé tanto. Muchas gracias para poder intercambiar estas ideas con tan jerarquizado grupo de amigos y de otros conocidos. Muchas gracias. Los agradecimos somos nosotros. Abrimos micrófonos, les podemos brindar un fuerte aplauso a todos los que están aquí presentes y sentirnos que realmente ha sido una reunión muy rica, muy rica.
Estamos muy contentos de estar aquí con todos ustedes. Y solamente recordarles que esto es Antropoceno, nos juntamos todos los jueves de 19 a 20:30. Ustedes pueden ver la repetición en el canal de YouTube a partir de mañana. Y ya la semana que viene nos encontramos nuevamente con una agenda ambiental racional. Tenemos 2 miembros de la ecología para tratar sobre un problema muy candente que tenemos en este momento. Y ya la agenda de junio está en marcha, julio está programada y hasta mitad de agosto tenemos nuevos temas. Y nos vemos la semana que viene en esto que se ha dado por llamar Antropoceno. Muy buenas noches para todos, nos vemos.